Bueno, hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente al curso de técnicas de creatividad, en este caso al módulo 1, Introducción a la creatividad. En este módulo lo que hemos planteado es presentar el concepto de creatividad más en profundidad, tratar de definirlo, tratar de comprenderlo un poco mejor, para seguidamente relacionarlo con los conceptos de innovación y de espíritu emprendedor, que como ya os mencioné en el módulo anterior, están íntimamente relacionados con el concepto de creatividad y por lo tanto va a merecer la pena perder un poquito de tiempo o dedicarle un poco de tiempo a tratar de relacionar estos conceptos. Seguidamente, lo que vamos a hacer es tratar de venderos, por así decirlo, hacer de comerciales y venderos la importancia de la creatividad, particularmente en el ámbito profesional. Os lo presentaremos a través de algunos ejemplos de, por ejemplo, titulaciones, diferentes carreras que se imparten, en este caso, en España. Bueno, aquí tenemos, esto me ha servido de excusa, esta transparencia, este slide, para presentaros un nuevo personaje creativo. Aquí os digo que lo que vamos a tratar de hacer es evolucionar nuestros conocimientos, efectivamente. Y es que yo considero que Charles Darwin es otro gran ejemplo de creatividad. ¿Por qué? Porque, como muchos sabréis, Charles Darwin por lo que es conocido fundamentalmente es porque él postuló la teoría de la evolución, que independientemente de vuestra opinión al respecto, fue tremendamente creativa, partiendo de unos planteamientos totalmente distintos que existían en la época. Él fue capaz de imaginarse y de proponer una teoría revolucionaria desde el punto de vista científico, es decir, tremendamente innovadora. Además, también me sirve como excusa porque ya veremos en el módulo 5, que creo que habíamos titulado Hacer visibles los pensamientos. El gráfico que tenéis ahí al lado de la foto de Darwin es una representación visual, esquemática, sin utilizar prácticamente el lenguaje precisamente de la teoría de la evolución. Si os fijáis un poquito y sabéis un poquito al respecto, probablemente le podáis coger el sentido a lo que os estoy comentando. Y esto es, digamos, un avance de lo que vamos a ver más adelante en la asignatura. Bien, estamos en el módulo 1, Introducción a la creatividad, y ahora lo que yo hago es preguntaros, ¿cómo comenzaríais vosotros este curso? ¿Qué es lo que preguntaríais ahora o qué es lo que pondríais vosotros ahora en el siguiente slide? Bueno, pues pensarlo un segundo. Si vosotros fueseis los encargados, los docentes de este curso, ¿qué pondríais a continuación? Bueno, pues si estamos hablando de la creatividad, hemos hablado ya en el módulo anterior, pero en ningún momento la hemos definido. Quizás sea el momento idóneo, el momento justo para definir qué es la creatividad, ¿no? Desde un punto de vista general. Si lo pensáis, realmente la creatividad es un concepto complejo y probablemente si yo os pido a vosotros que me deis una definición de creatividad, seguro que como sois muchos los alumnos que os habéis matriculado en el curso, algunas coincidirán, pero seguro que hay mucha diversidad en vuestras respuestas. Me gustaría que hicieseis el ejercicio, incluso con una hoja de papel en vuestra casa, de escribir una pequeña definición a la creatividad, una definición concisa. No hace falta que sea extensa, una definición que, pues yo qué sé, que sean una o dos frases. Porque a continuación os voy a poner algunas definiciones. Definiciones, como os pongo aquí, bueno, pues probablemente postuladas por expertos en la materia, ¿no? ¿Y cómo podemos entender la creatividad? La creatividad la podemos entender como la capacidad de crear. ¿De crear qué? Pues de crear algo nuevo. Pero me gusta mucho la definición de crear algo nuevo, de tener ideas originales que aporten valor. Porque yo puedo tener ideas, pero ideas que sean, bueno, pues absolutamente absurdas, ¿no? De hecho, vamos a ver también en el módulo 6, quiero recordar, cuando hablemos de aumentar ese flujo de creación de ideas, que hay muchas técnicas como el brainstorming que lo que van a hacer es, bueno, pues favorecer la creación de ideas en ciertos casos absurdas, pero es que luego de ahí trataremos de sacar ideas originales y que tengan valor, que es al fin y al cabo para lo que vamos a tratar de utilizar esas técnicas de creatividad, ¿no? Una definición también que a mí me gusta mucho es la de inteligencia divergente. Propuesta o es un término acuñado por Edward de Bono, un experto en creatividad que ha publicado varios libros, autor de la famosa técnica de los 6 sombreros. Y Edward de Bono, a lo que se refiere con inteligencia divergente, lo vamos a ver más adelante en el curso, pero os lo adelanto, es esa disposición, más bien, esa aptitud para, cuando nos enfrentamos a un problema, no
ir corriendo hacia la solución, una solución, la primera que se nos ocurre, que ya consideramos buena, sino darse tiempo y tratar de generar muchas ideas, diverger un poco, para luego ya finalmente converger hacia la solución o hacia la idea que consideremos óptima, ¿vale? Entonces podéis ver que tenemos diferentes definiciones, la chispa que enciende una idea, algunas así un poquito más incluso poéticas, ¿vale? Pero diferentes definiciones de creatividad, porque realmente lo que os decía es un concepto que tiene su complejidad. Un aspecto que me gustaría tratar ahora y dejar claro es ¿qué pensáis vosotros sobre la creatividad, sobre la persona creativa o sobre esa habilidad o esa aptitud para ser creativo? ¿Vosotros creéis que es una capacidad innata de las personas? Que yo, por ejemplo, puedo ser pues muy poco creativo, he nacido siendo poco creativo, ¿qué le voy a hacer? Quizás me viene de los genes y no tengo nada que hacer. O podré trabajarla, o la persona creativa se hace, puede estudiar, puede aprender unas ciertas técnicas, puede tratar de comprender qué es la creatividad, la innovación, qué son esas barreras a la creatividad. Bueno, pues si os habéis inscrito en el curso, espero que estéis pensando más bien que la persona creativa se hace, que se puede mejorar la creatividad. Al fin y al cabo, es uno de los objetivos del curso, ¿no? Que a través del conocimiento de las técnicas de creatividad vosotros las podáis aplicar y podáis, por lo tanto, ser más creativos. Si lo pensamos, hasta hace bien poco, o hasta hace unos cuantos años, la creatividad realmente se pensaba que era una capacidad innata de las personas, que tú nacías siendo creativo. Es más, se hablaba de esto de las musas, ¿no? Yo era un pintor y a mí no me venían las musas a visitar, no tenía esa inspiración divina y por lo tanto pues no podía ser creativo. Pero realmente lo que pensamos hoy en día es que de manera más común o más extendida es que la creatividad se puede aprender, o por lo menos se puede mejorar. Tú quizás tengas un nivel de partida, ¿no? Como puede ocurrir con el conocimiento de las matemáticas, por ejemplo. Es cierto que parece que hay personas a las cuales se les da mejor o peor unas ciertas disciplinas, pero desde luego a través del conocimiento y del estudio nosotros pensamos que se puede mejorar esta capacidad, ¿no? En concreto de la creatividad. Como esto lo estoy diciendo yo y os dije en el módulo de introducción que yo no me considero un experto en creatividad, espero no haberos decepcionado mucho, os sugiero aquí un vídeo, un material adicional para que consultéis, lo tenéis colgado en YouTube, que es un vídeo en que una experta, realmente una persona que es muy experta en creatividad, Tina Selim, os va a hablar un poquito sobre esto, sobre qué piensa ella de si la creatividad se puede aprender, ¿vale? Os recomiendo que consultéis este vídeo porque está realmente interesante. La creatividad, entonces, hemos dicho que, bueno, que quizás se puede aprender, por lo menos hay personas que así lo piensan. ¿Para qué sirve realmente? ¿Va a ser mejor ser creativo? Bueno, pues quizás algunos penséis que es una pregunta obvia, ¿no? O que quizás os estoy haciendo una pregunta retórica. Pero bueno, quizás alguno de vosotros os lo estéis planteando. Aquí lo que he hecho ha sido escoger una serie de personajes casi un poco al azar. Lo que sí que he hecho intencionadamente ha sido quitar los ejemplos deportivos, porque siempre suscitan mucha polémica en el aula con nuestros alumnos, y quitar los ejemplos de, por ejemplo, deportistas de Madrid o del Barcelona, cosas así, para no dar lugar a disputas. Y os he puesto, bueno, pues una serie de personajes que seguro que muchos de vosotros conocéis. Si lo pensáis, estos personajes han destacado en su ámbito profesional a través de la creatividad, han sido más creativos que probablemente colegas suyos de profesión. Yo os voy a hablar del ejemplo probablemente menos conocido de la imagen y el que más, el que conozco yo y que he puesto porque es de mi ámbito de trabajo, de la fotónica, que es Theodor Maiman, este hombre que veis aquí con las gafas y detrás de ese tubo. Theodor Maiman es uno de los creadores, uno de los pioneros en la invención del láser. Y realmente con el láser nace el campo de trabajo en el que yo investigo, en la fotónica. El láser, curiosamente, es un ejemplo muy curioso de creatividad, porque creo que fue el propio Maiman el que dijo que el láser era un problema en busca de una solución, ¿no? Más bien al revés. Lo que dijo fue que era una solución en busca de un problema. ¿Por qué lo dijo? Porque realmente
cuando se inventa el láser, no se hace con ningún objetivo concreto, con ninguna aplicación específica. Es decir, no se dice, bueno, estamos aquí un grupo de médicos, de oftalmólogos, pensando cómo podemos corregir o operar el desprendimiento de retina. Vamos a ver si inventamos un aparato que sea capaz de aportar mucha energía al tejido y por lo tanto soldarlo. No, no iban por ahí los tiros. Realmente estaba avanzando la ciencia, la técnica, se inventa el láser, pero sin ningún objetivo o aplicación concreta. Después, los campos de aplicación del láser han sido casi podríamos decir que infinitos, muy numerosos, tanto en la medicina quirúrgica como por ejemplo en la estética, como en el ámbito industrial tenemos muchísimas aplicaciones, en fin, en el espacio tenemos realmente un campo de aplicaciones, en las comunicaciones, como ya os he dicho, en Internet, prácticamente inabordable, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo también lógicamente, de creatividad.